Muy bien, hoy día entramos a la última parte de lo que serían las leyes ponderadas. Ya hemos aprendido la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, la ley de las proporciones múltiples de Dalton, la ley de masas equivalentes de Richter y Wenzel, y las composiciones constantes de Proust. De todas estas leyes anteriormente vistas y aprendidas, llegamos a lo que sería la composición de sustancias que engloban todas estas leyes antes mencionadas. Para química, ya propiamente en el análisis laboratorial, ¿qué se requiere saber o conocer para la composición de las distintas sustancias que podemos llegar a estudiar? Número 1, vamos a ir marcándole. Vamos a ver. Número 1. Para toda composición de sustancias, primero se debe analizar la muestra. Esto es muy importante en química. Se debe analizar la muestra. Aunque para hacer esto no se olvide que necesariamente, lo vuelvo a repetir, se hace en laboratorio. Y a través de ese análisis de la muestra, se trata de averiguar cuáles son los elementos que componen y la proporción que intervienen de cada una de ellas. Esto es fundamental. Una vez hecho el análisis, como siguiente paso, generalmente los químicos tienden a expresar los resultados obtenidos, ya sea de forma libre, que también ya lo hemos visto, o en forma porcentual. Ahí nos da un ligero ejemplo. Pero nos aclara que cuando se trabaja de manera libre, se da para cualquier total disponible de los elementos que intervienen. Para esto, cuando se trabaja con este procedimiento, mucho depende el tamaño de la muestra que se tiene. Eso hay que tener bien en claro. Ahora, cuando trabajamos de manera porcentual o por porcentaje, se trabaja con el total de 100 partes de la masa. ¿Por qué se dirán por 100? Porque no se olviden que el porcentaje siempre se calcula sobre el 100%, sería lo más. Menos inferior a eso, o más o superior a eso, los cálculos estequiométricos realizados estarían incorrectos. Y cuando se trabaja en porcentaje, también nos dicen que cuando se trabaja con este procedimiento, no importa el tamaño de la muestra. Quiere decir que cualquier tamaño de la muestra es válido. No es como en el anterior, que mucho depende del tamaño de la muestra. También porcentaje. Una vez determinados, expresados estos resultados de las dos maneras mencionadas, finalmente se determina la fórmula. Entonces, conociendo estos puntos básicos a conocer, de ahí es que ya se estudia y se aprende a calcular la composición porcentual o la composición en porcentaje de las fórmulas. Es decir, el porcentaje que interviene cada elemento en una fórmula. Y para ello simplemente se trabaja con esta fórmula que vamos a encerrar en este recuadro, que nos dice que el porcentaje de cada elemento que interviene en una fórmula se extrae de la parte de dicha fórmula sobre el total de la masa de la fórmula y se multiplica por. Entonces, para esto, ¿qué se requiere? Si te dan en el ejercicio los gramos determinados, como ven ahí en este ejemplo,
pues simplemente tomamos la parte de cada uno, sumamos el total de toda la masa y se multiplica por 100. Pero van a toparse con casos que cuando les dan una pequeña fórmula, ¿qué se tiene que hacer? Pues simplemente se saca el peso molecular de toda la fórmula química y luego se va extrayendo cada peso atómico de los elementos que se vienen en la fórmula y aplicamos la fórmula mencionada. Parece complejo, pero no es. Es súper sencillo a la hora práctica. ¿No ves? Esto es lo que le decía, justamente. Este es un ejemplo que nos muestra el texto, que nos dan una pequeña fórmula. Se calcula primero el peso molecular de toda la sustancia y luego se extrae el peso atómico de cada elemento que viene en la fórmula. Se divide el total, que simplemente es el peso molecular, se multiplica por 100 y se calcula respectivamente cada porcentaje. No se olviden que sea 2 o 3 o más elementos que intervienen en una fórmula química, sumados todos los porcentajes siempre debe ser igual a 100, o su aproximación aproximadamente de 99.8, 99.9%. Se da como válida el porcentaje de muestreo. Otro procedimiento para lo que es la composición de sustancias, una vez aprendimos a calcular los porcentajes de elementos, también aprendemos a determinar fórmulas químicas. ¿Qué es determinar? Que a través de datos que nos plantean o que se tengan, aprenderemos a cómo se llega a una fórmula química. A veces con los datos obtenidos, vamos a tener fórmulas mínimas, pero nos vamos a aprender los procedimientos para llegar a las fórmulas químicas. Pero para ello dice que necesariamente debemos aprender algunos pasos importantes, preliminares. Dice, necesitamos 2 datos experimentales sí o sí para aprender a determinar una fórmula. El primero, la composición de la sustancia. Es decir, lo anteriormente explicado, ya sea la fórmula expresada de forma libre o ya sea por su porcentaje, que es justamente lo que acabamos de explicar. Eso es importantísimo. Por eso se sigue esa secuencia. Para llegar a determinar una fórmula, necesito aprender a calcular la composición de la sustancia, ya sea libre o porcentual. Y otro dato experimental importante es conocer la masa molecular o la masa formular del compuesto. La masa molecular es cuando lo extraemos de las tablas periódicas de los elementos. Y una masa formular es una masa promedio sustituible de una masa molecular. Parece también algo complicadito de entender, pero en la práctica a continuación lo vamos a ver que no es complicado. Una vez conocidos estos datos experimentales, ahora seguimos ya simplemente los pasos para hallar la determinación o determinar una fórmula. Uno de ellos dice que se divide la masa o el porcentaje de cada elemento entre su respectiva masa atómica. Quiere decir, nos dan la masa o el porcentaje de los elementos, ya que vamos a hallar la fórmula química, y se dividen entre su peso atómico. Y para eso, sí o sí, no olvidemos, requerimos de la tabla periódica de los elementos. Para poder dividir entre las masas atómicas se requiere sí o sí la tabla. Y simplemente se expresan en unidades de masa atómica U o UMA, que antiguamente se le llamaba. Una vez hecho ese primer paso, vamos al siguiente. Los resultados obtenidos de cada elemento, después de haber dividido las masas atómicas, nos van a dar esos resultados. Y a través de una comparación o por simple inspección, escogemos el menor de todos esos resultados. Entonces, comparamos los resultados obtenidos previamente, escogemos el menor de todos y ese menor de todos lo dividimos en cada uno de los resultados.
Vuelvo a repetir esta parte. Los resultados obtenidos, escogemos cuál es el más pequeño de todos, y el más pequeño de todos se divide entre cada uno de los resultados obtenidos. Al efectuar nuevamente esta división, nos van a dar números enteros, que serían los subíndices, escucha bien, de la fórmula mínima. ¿Qué quiere decir? En caso de que hayamos puesto los índices, calculamos ya el peso molecular de la fórmula. Si no llegamos a la masa formular o a la masa molecular, ya se le dice que es una fórmula mínima, y la cual por simple inspección se debe, y aquí lo dice como tercer paso, ver si la masa formular de la fórmula mínima obtenida preliminarmente coincide con el dato dado mencionado arriba. Es decir, en los datos dados inicialmente te van a dar la masa molecular o la masa formular. Si a través de la fórmula mínima obtenida previamente coincide con ese dato preliminar, es decir, que ya llegaste a la fórmula verdadera. Si no lo fuese, pues simplemente por simple inspección o tanteo, se multiplica, ¿ya?, por el número más adecuado hasta que lleguemos a coincidir la fórmula molecular dada y así llegar a la fórmula verdadera. Tranquilos que a continuación veremos los ejercicios aplicativos y verán lo fácil que resulta la parte teórica de lo que hemos hablado. Ahora vamos a centrarnos en los ejercicios de aplicación. Vemos ese ejemplo que nos dice allí. Una sustancia contiene 3,5 gramos, vamos a remarcarlo lo que vamos a trabajar, de hierro y 1,5 gramos de oxígeno. La pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje de cada elemento? Aunque no sé cuál es la composición expresada del porcentaje de cada elemento. O si prefieren decir, ¿cuál es el porcentaje de cada elemento en todo? Voy a explicar el procedimiento del texto. Yo suelo siempre explicarlo con obtención de datos, que es lo ideal para darnos referencias de lo que vamos a hacer. Sea el procedimiento que escoge el estudiante, mientras siga los parámetros químicos teóricos establecidos, está correcto. Entonces nos aclara, ¿ya? Voy a tomar, para basarnos similar a lo que realizamos casi siempre, voy a poner en cuenta que lo que ha puesto en este recuadro serían los datos. La parte del hierro pesada en laboratorio es 3,5 gramos. La parte pesada del oxígeno es 1,5. Para poder calcular el porcentaje, no olvidemos que nuestra fórmula química nos lo dice, lo tenemos arribita justamente en la fórmula, que para calcular el porcentaje de cada elemento tenemos que tener una parte y un total. Como vemos aquí tenemos la parte tanto del hierro, como este cuadrito, tenemos una parte de hierro, que sería esto de acá, y tenemos una parte de oxígeno, que sería la de más abajo. Entonces tenemos las partes de cada elemento, quedándonos un total, que simplemente es una suma algebraica, una suma aritmética. Si sumamos 3,5 más 1,5, se nos da un total de 5 gramos. Ahora, una vez teniendo esos datos que hemos anotado ahí, o como hemos puesto de datos, vamos a extraer el porcentaje primeramente del hierro. Nos vamos a la fórmula, dice la parte del hierro. Parte de hierro 3,5, 3,5. Ahí está. Y dice que eso debe dividirse entre el total. Y ya sabemos que el total es 5 gramos. Bueno, ahí le pones 5,0 o 5.
esta división, 3,5 dividido entre 5 y multiplicamos por 100, dice que eso nos queda el 70%. Vamos a mostrarlo aquí en la calculadora. 3,5 dividido entre 5 multiplicado por 100. Ahí está, miren, se lo voy a mostrar a un ladito. 3,5 dividido entre 5 multiplicado por 100. La respuesta es 70. Y como es porcentaje, hemos de decir que el porcentaje de hierro de esta fórmula es del 70. Como el compuesto es binario, es decir, porque solamente es hierro y oxígeno, la fórmula más sencilla aquí simplemente sería hacer una división. Se los voy a escribir ahí en la pantalla. Cuando los compuestos son binarios, son solo dos, ¿cómo podemos obtener el otro porcentaje? El otro porcentaje de oxígeno. Simplemente tendría que restar 100, que es el total. No se olviden que cuando hablamos de porcentaje siempre sobre 100, menos la parte obtenida, que en este caso sería 70. Igual, si resto 100 menos 70, sería 30. Es decir, que el porcentaje de oxígeno sería el 30%. Esa sería la manera más fácil cuando el compuesto es binario, es decir, cuando solamente son dos elementos. Teniendo el primero, que ya tenemos 70, le restamos 100 y nos queda 30. Pero el texto, debido a que maneja una fórmula, aplicó la fórmula y siguió el mismo procedimiento antes mencionado. Tomó la parte de oxígeno. Vamos a remarcar la parte de oxígeno. Era aquí. Ahora lo dividió nuevamente entre el total, perdón, 15, 1,5 sobre 5 y multiplicó por 5. Vamos a mostrarlo, 1,5 dividido entre 5 multiplicado por 5. Ahí está, miren. 1,5 dividido entre 5 multiplicado por 100, demostrado mediante la fórmula para cálculo porcentual, 30. La respuesta final obtenida es del 30%. Y es lo que le decía en la parte teórica. Al sumarse 70 más 30, eso nos da 100%. Quiere decir que el procedimiento está correcto. El estudiante decide aplicar todo mediante fórmula o para el segundo compuesto hacerlo mediante la resta aritmética. Y de esta manera hemos calculado y aprendido a calcular composición porcentual de sustancias. En este caso hemos calculado de manera libre. Hallado la composición porcentual de cada elemento de una fórmula química de forma libre, porque nos da las cantidades de elementos expresadas en gramos. A continuación veremos cuándo vamos a calcular el porcentaje de los elementos que intervienen en una sustancia, pero a través de una fórmula química. Vamos a ver este segundo ejemplo expresado de forma libre. ¿Qué nos dice? Se tiene una sustancia que contiene 0,111 gramos de hidrógeno y 0,888 gramos de oxígeno. Vamos a determinar el porcentaje de cada elemento. Entonces, similar al anterior, vamos a sacar un pequeño o unos pequeños datos. Vamos a ponerle parte de, en este caso, hidrógeno. Voy a poner la simbología de hidrógeno. Parte de oxígeno. Y vamos a poner el total. Entonces, la parte de hidrógeno que interviene serían 0,111 gramos. De oxígeno serían 0,888 gramos de oxígeno. Entonces, efectuamos la simple suma aritmética de ambos. Vamos a utilizar nuestra calculadora. 0,111 más 0,888, ahí lo vemos. La respuesta es 0,999.
Ahora, una vez hecho nuestros datos y al mismo tiempo vengan a ser nuestras operaciones auxiliares, ¿ya? Para que nos quede claro, se suma ambas partes para obtener un total. Vamos a aplicar la fórmula y decimos que el porcentaje, en este caso de hidrógeno, va a ser igual. ¿Qué nos indica la fórmula? La parte de hidrógeno, que sería 0,111, dividido entre el total de 0,999, y a eso le debemos multiplicar por 100. Entonces, sacamos nuestra calculadora y decimos 0,111 dividido 0,99 y multiplicamos por 100, la respuesta es 11,1. Quiere decir que el porcentaje de hidrógeno que interviene en la fórmula sería 11,1%. No se olvide. Si quiere le vuelven a colocar aquí el signo de porcentaje, pero aquí ya lo tenemos. Es decir que 11,1% es de hidrógeno. Tranquilamente podríamos haber obtenido, como lo mencionamos en otro ejemplo, agarrar el 100 como el compuesto binario, porque solo intervienen dos, le restamos la parte obtenida 11,1, quiere decir lo que va a entrar de oxígeno es 88,9. Pero vamos a hacerlo ya inicialmente aplicando también la fórmula. Después lo vamos a demostrar con el procedimiento de arrastre. Entonces, veamos la parte de oxígeno. La parte de oxígeno que interviene es 0,888 dividido 0,99, multiplicamos por 100. Entonces, 0,888 dividido 0,999, multiplicamos por 100, la respuesta del porcentaje de oxígeno dice que es 88,8%. No se olviden que al sumarse ambos debe dar aproximadamente el 100%. Si yo tomo 88,8 más 11,1, como ven, ya eso es por redondeo al 100%. Pero para que nos quede la constancia, sea aplicando la fórmula con compuestos binarios, vamos a tomar para la referencia del oxígeno. Para hallar el porcentaje de oxígeno podríamos haber hecho, tomado el 100%, que es el porcentaje al 100%, y restarle la parte ya de hidrógeno obtenida. Si hago este procedimiento, 100 menos 11,1, 88,9. Como ven, la diferencia solamente es en D. Por tanto, cualquiera de los dos procedimientos que deseen efectuar está correcto. Ahora vamos a aprender a calcular el porcentaje de cada elemento cuando no nos da de manera libre, si no los dan expresado mediante una fórmula química, como vemos en este ejemplo que dice, vamos a calcular el porcentaje, pero no se olviden que es el porcentaje de cada elemento que interviene en esta fórmula, que sería el óxido Fe, o trióxido de hierro, o óxido de hierro 3, dependiendo de la nomenclatura como lo nombra. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Como operación auxiliar que vemos en el recuadro al lado izquierdo, la operación auxiliar sería calcular, voy a anotarlo ahí, la operación auxiliar sería anotar, como operación auxiliar hay que calcular el peso molecular de la sustancia. Y para ello vemos ahí, tomó el hierro, ya lo hizo de manera directa, no olvidemos que hierro es su peso atómico. No se olvide que cuando hablamos de peso molecular recurrimos a nuestra tabla periódica. Entonces el texto ahí lo ha hecho de manera directa, veamos nuestro
Vamos a buscar el hierro. 56 multiplicó por el subíndice 2 y me queda 102. Agarro el oxígeno que pesa 16, multiplicó por el subíndice 3, por eso es que me queda 48. Se sumó 112 más 48, eso nos da un total de 100. Ya tenemos la parte de cada uno, la parte de hierro, la parte de oxígeno y tenemos el total de la sustancia que es 112. Vuelvo a repetir, ¿de dónde extrajo el 112? El 112 surge, de 112 surgió del peso atómico de hierro de 56 multiplicado por 2. Eso me quedó 102. ¿De dónde obtuvo el 48? El peso atómico de oxígeno 16 por su índice 3, por eso me queda 48. Se suman ambos y eso me da 160. Ahora, aplicamos la fórmula. La parte de hierro, como vamos a calcular el porcentaje de hierro, dice que es 112 dividido entre el total 112 dividido 160 multiplicado entre 100. Como ven, el resultado nos ha quedado 70%. Ahí tranquilamente pueden restar 100 menos 70 y nos va a quedar el 30%. Es la manera más rápida. Pero siguiendo el procedimiento del texto, vamos al siguiente. Tomamos la parte de oxígeno, 48 gramos, dividimos entre el total, que es 160, multiplicamos por 100 y como vemos, el resultado es 30. Al sumarse ambos, 70 más 30 es el 100%. Similar al ejemplo anterior, vamos a ver otro ejemplo para calcular el porcentaje de cada elemento mediante una fórmula química. Es decir, vamos a hallar el porcentaje de cada uno de los elementos que intervienen en la fórmula del H2SO4, también llamado ácido sulfúrico. Entonces, como habíamos dicho, para esta clase de ejercicio, lo primero que necesitamos es calcular el peso molecular de la sustancia, que en este caso es H2SO4. Este sería nuestro primer paso. Entonces, tomamos el elemento, utilizamos nuestra tabla periódica, ya sabemos que hidrógeno es 1, azufre 32 y oxígeno 16. Entonces tomamos peso atómico 1, azufre 32, oxígeno 16, multiplicamos por los índices de la fórmula, el hidrógeno es por 2, el azufre por 1 y el oxígeno es por 4. Multiplicamos, 1 por 2 es 2, 32 por 1 es 32, 16 por 4 es 64. Entonces, como ven, tenemos ya la parte de cada elemento. Aquí ya es un compuesto ternario, porque son 3 elementos formando una sustancia. Pero para ello necesitamos hallar un total. Tenemos ya las partes de cada uno. El total, ¿cuánto va a ser? Sumar 64 más 32 más 2. Eso nos da 98. No se olviden que esto se expresa en gramos. Estamos obviando las unidades de medida. Ahora, una vez ya tenemos el total, vamos a calcular, como dice, de cada elemento el porcentaje de hidrógeno, vamos a calcular el porcentaje de azufre y vamos a calcular el porcentaje de oxígeno. Seguimos la fórmula de la parte, como es hidrógeno, sería 2, dividido el total 98 y multiplicado por el 100. Entonces hagamos nuestra calculadora, 2 dividido 98 multiplicado por 100. La respuesta sería 2. 2,04. Ese sería el porcentaje de hidrógeno. Vamos al azufre. Sería 32 dividido 98 multiplicado por 100. Agarramos la calculadora, sería 32 dividido 98 multiplicado por 100, 32,65. Fíjense, ahora, como les decía anteriormente, si son 3 elementos que intervienen en una fórmula, teniendo 2 de ellos, podríamos sumarlos, restarles 100 y automáticamente obtengo el faltante. Lo vamos a demostrar a continuación, pero primero apliquemos la fórmula, sería 64 dividido 98, multiplicamos por 100,
Entonces agarremos la calculadora, 64 dividido en 98 multiplicado por 100, 65.3. Que al sumarse, fíjense, tiene que darnos aproximadamente 65.3 más 32.65 más 2.04. Como ven, 99.99 es decir 100%, quiere decir que está correcto. Pero le decía, aplicando lo anteriormente visto, para hacer lo del oxígeno, ¿cómo se puede hacer? Tener el 100% y restarle las partes que ya tenemos, menos 2,04 menos, que también se puede hacer así, 32,65. Cuando tenemos una de las partes, en este caso ya tenemos dos, restamos 100. En la anterior, como era un único elemento, restábamos 100 menos la parte, pero aquí tenemos dos partes, por eso coloco 100 menos 2.04 menos 32,65. O sea, hagámoslo con este procedimiento. 100 menos 2.04 menos 32.65, 65.31. Como ven, igual les queda el mismo valor. La diferencia aquí son centésimas, décimas, centésimas. Pero quiere decir que sea el procedimiento que se aplique, nos va a dar siempre el mismo resultado.